Este es el programa La Voz del Profeta, un mensaje de exhortación para una sociedad y para una iglesia en crisis, un mensaje de arrepentimiento para dejar el pecado y un llamado para esperar la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a todos los hermanos y amigos que nos siguen viendo por este canal. Hoy hablaremos sobre las oraciones de Job. Y es que al leer el libro de Job, uno observa que el gran tema descrito es el sufrimiento del patriarca Job. Un sufrimiento que, a pesar de sus fuertes matices, detrás de ello se encuentran algunas enseñanzas que nos muestran a este hombre de fe en sus momentos de oración. En primer lugar, vamos a ver a Job orando por sus hijos. Y para ello vamos a leer Job capítulo 1 versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Este pasaje muestra la preocupación de Job por su entorno más cercano, es decir, sus hijos, y que eran también su familia. Para Job, su familia era tan importante que valía la pena hacer el esfuerzo para que ellos obtengan una correcta vida ante Dios. Dice la Escritura que Job enviaba por sus hijos, y los santificaba. Es decir, los consagraba para que ellos aprendan los valores que Job reflejaba en su persona. Pues, existía el peligro de que ellos estuvieran pecando contra Dios. Un peligro que lo hacía sufrir internamente a Job. Esta oración que Job hizo por sus hijos, no es diferente de la incansable oración que hoy en día muchas personas hacen, buscando un cambio en la vida de sus familiares, que también pudieran estar pecando contra Dios. En segundo lugar, veremos a Job orando por su persona. Dice el capítulo 16 los versículos 16 y 17, mi rostro está inflamado con el lloro, y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos, y de haber sido mi oración pura. Job tenía el rostro desencajado de sufrimiento, y tenía también su apariencia llena de polvo, como producto de la muerte de sus hijos, de la destrucción de sus bienes, y por la aguda enfermedad que tenía. Pero nada de esto lo hizo apartarse de su vida de oración. Él mantenía su oración pura, sin cuestionamientos a la soberanía de Dios. Como Job, también será importante que nosotros, en momentos difíciles, no perdamos de vista nuestra vida de oración. Pues, si sabemos que Dios permite en su soberanía las circunstancias difíciles, la oración nos ayudará a mantener nuestra fe y nuestra integridad en tiempos de crisis. Un tercer punto que vemos en Job, es que él oraba también por sus amigos. En el capítulo 42, y los versículos 7 y 8 leemos, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Aquí vemos la reprensión de Dios sobre los supuestos amigos de Job. Y la razón para ello es el no haber hablado rectamente de Dios ante un Job que necesitaba de respuestas. Sin embargo, Job, a pesar de haber notado también las actitudes erróneas de sus amigos, y que los ponía en una situación difícil ante Dios, Job optó por orar por ellos. Es interesante la frase del versículo 8, y mi siervo Job orará por vosotros. Una frase que revela que Job tenía un ministerio de oración por las personas. Un ministerio que no se opacó por su situación difícil. Una oración que hoy en día nos debería motivar a interceder por nuestras amistades que pudieran encontrarse bajo la ira de Dios. Finalmente, como último punto, vemos a Dios quitando la aflicción de Job. Dice el capítulo 42, el versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios da por terminado el tiempo de sufrimiento de Job, y añade una gran bendición sobre este hombre, otorgándole el doble de todo lo que había perdido. Sin embargo, Dios quita esta aflicción sobre él, porque vio que Job nunca claudicó en su tiempo de comunión con Dios.
Job era un siervo de Dios, en cualquier circunstancia de la vida, y Dios se encargó de demostrar el servicio de Job, ante cualquiera de sus acusadores. Como conclusión, tenemos que observar, que el sufrimiento siempre será parte del propósito de Dios, para perfeccionar a sus hijos. La aflicción presente en cualquiera de sus formas, puede ser sobrellevada, por medio de la oración, pero la bendición venidera, que Dios dé a los que hayan sido aprobados, siempre vendrá acompañada de una paz permanente, en este siglo y en el venidero. Amén.